Hola con todos, muy buenas noches. Mi nombre es Mario y les invitamos a este nuevo capítulo de el Book Club de la Asociación Ecuatoriana de Musicoterapia sobre el libro Musicofilia de Oliver Sacks. Hoy estamos con Fabián Romero. Fabián es musicoterapeuta que está en formación no solo de bueno, está haciendo la formación, el máster de musicoterapia, después de haber hecho su formación en el diplomado de musicoterapia humanista. Hoy día nos tiene el tema de música y sinestesia, así que muchas gracias, Fabián, todo tuyo. Gracias Mario, gracias a todos los asistentes. Y bueno, pues yo he escogido este capítulo que se llama La clave del verde claro, en el cual Oliver Sacks habla de la música y la sinestesia. Entonces, un poco de lo que vamos a hacer hoy es, ¿qué no es? Vamos a empezar con lo que no es sinestesia. Vamos a ver también qué es sinestesia, cómo funciona la percepción en la sinestesia, los tipos de sinestesia y algunos ejemplos que creo que pueden servir para comprender mejor la sinestesia. Normalmente estamos acostumbrados a la sinestesia como la música y los colores, pero a mí me ha parecido tan fascinante este capítulo que yo no sabía, por ejemplo, que había diferentes tipos de sinestesia. Por ejemplo, que tienes sinestesia con los números, con las palabras, con los sabores, etcétera, etcétera. Entonces yo vamos a empezar con el lenguaje cotidiano. Entonces estamos acostumbrados, por ejemplo, a decir cosas como que tienes una voz dulce, o que tengo un color naranja chillón, el verde de la esperanza, o blanca soledad, ¿no? Entonces estos, digamos, son ejemplos de metáforas que se usa normalmente para hablar en el lenguaje cotidiano. Eh, entonces lo que nosotros vemos ahora también es que, por ejemplo, en el arte y la literatura también tenemos esas metáforas que se utilizan. Por ejemplo, yo les he puesto dos ejemplos de pintura, eh, de una pintura que se llama Nocturno en azul y oro, del pintor Whistler, y una frase de Kandinsky, de otro pintor, que dice que el color es el teclado, los ojos, perdón, los ojos son las armonías, el alma es el piano con muchas cuerdas, ¿no? Entonces son lenguajes metafóricos para dar una idea del color, del color. Entonces, como ejemplo les he puesto el nocturno azul de oro y al lado el de Kandinsky, ¿no? Que usan los colores y usan las metáforas para definir a los colores. Entonces, en nuestro caso, como musicoterapeutas, como psicólogos o como eh, gente que estudia la salud y la música, ¿no? Tenemos también, les he puesto dos más, en la literatura. Pero un ratito que estoy, ya. Hay perfumes frescos como carnes de niños, suaves como los oboes, verdes como las praderas. Este es un poema se llama Correspondencias de Charles Baudelaire de 1855. Y hay otro ejemplo: A negra, E blanca, I roja, U verde, O azul. Vocales. Algún día diré vuestro origen secreto. Del poema de Rimbaud de 1873. Cabe decir que obviamente no se sabía en esa época lo de la sinestesia, ¿no? Lo que yo he averiguado e investigado un poco es que con el tiempo la gente fue utilizando esas metáforas y normalmente cuando nosotros hablamos utilizamos ciertas palabras, ¿no? Y muchas de las cosas o muchas de las personas sinestésicas no dan a conocer su sinestesia porque lo toman como algo normal, ¿no? Entonces vamos a ver cómo la percepción nos juega eso también. No sé si a favor o en contra, pero nos da una realidad distinta a cada uno, una forma de percepción en la que cada uno modela su mundo. Entonces, ¿qué no es la sinestesia? Todo lo que hemos visto hasta ahora
no es sinestesia, simplemente son metáforas. ¿Ya? En nuestro caso como musicoterapeutas, la sinestesia no se considera una metáfora, ¿ya? Porque es un fenómeno fisiológico genuino, cuya característica es la conjunción instantánea, automática e involuntaria de sensaciones. Es decir, un estímulo en una modalidad sensorial, por ejemplo, como el sonido, te induce a una experiencia en otra modalidad sensorial como la visión. Eh, yo no sé si alguno de ustedes alguna vez ha conocido o tiene alguien de ustedes sinestesia. Yo me puse a pensar un poco, en mi caso, yo escogí también la sinestesia porque yo, por ejemplo, de pequeño veía colores cuando escuchaba ciertos sonidos. Eh, para mí era algo muy normal, ¿no? Hasta que yo lo hablé con algunos amigos hace unos años y dije, no, eso es algo que no es normal. O sea, no es algo, mejor no lo llamamos normal, sino es algo no común, ¿no? Sino que es alguna percepción de cada cual. ¿Sí? Y eso, y justamente por eso también escogí este capítulo, por los colores. Entonces, por ejemplo, para mí un re mayor en la guitarra era un color verde, justo un verde claro. Y con el tiempo, obviamente, no sé si se pierde un poco la sinestesia cuando vas creciendo, pero en cierta forma se queda. Incluso por eso les he puesto con muchos colores esta presentación, ¿no? De lo que es la sinestesia. Entonces, la sinestesia, ¿qué es la sinestesia ahora sí? Desde la perspectiva neurológica, la sinestesia se fundamenta en la hiperconectividad cerebral, es decir, tienes muchas conexiones entre los sentidos, se van interconectando los sentidos. Entonces es una condición en la que un estímulo captado a través de una modalidad sensorial o dimensión específica induce de manera sistemática, involuntaria e idiosincrásica una experiencia perceptual en una modalidad o dimensión diferente. Entonces, digamos, para los músicos, como les digo, un acorde puede tener un color, eh, ciertas cierto tipo de música puede reflejarse en ciertos colores, incluso en ciertas formas, ¿no? Ciertas formas geométricas. Oliver Sacks en su libro habla mucho de eso y también habla mucho de cómo hay gente que percibe los días de la semana con ciertos colores. Cada día de la semana es un color distinto. Pues eso es fascinante. Es igual como ciertas palabras que inducen colores o sensaciones o incluso sabores y cosas por el estilo. Como les digo, la sinestesia también algo muy amplio, ¿sí? Un segundito ya. Es una cosa muy amplia. Y de lo que yo, digamos, puse a investigar un poco, hay, una, hay un concepto que se llama activación cruzada. Eh, Desde la parte neurológica se postula una coactivación inusual entre zonas del córtex sensorial que habitualmente funcionan de forma independiente. ¿Qué quiere decir esto? Esto es, por ejemplo, digamos que cada uno de los sentidos tiene una carretera por la que va, ¿no? Entonces, digamos, tú tienes la visión, ¿no? Y esa visión va por un solo camino y en las personas comunes, con una percepción común, va simplemente por ese camino. La, la conexión que se forma en la sinestesia es que atraviesa otra carretera. En este caso, las neuronas se unen entre sí y te dan ese sentimiento de sinestesia. Entonces, puede ser ahí en donde los sentidos se cruzan entre sí, ¿no? O se conectan. Entonces, con las neuroimágenes se confirma que en los sujetos sinestéticos las áreas de procesamiento del color se activan al escuchar, sea el habla o sea música. Eso quiere decir que tú percibes, ¿no? Repito nuevamente, lo que percibes, digamos, solo con el oído, se traduce en visión, ¿sí? En una visión de color, puede ser también de figuras, como lo dije anteriormente. La sinestesia, ay, perdón, se me fue mucho.
la sinestesia, la hipótesis sugiere que todos nacemos sinestésicos, ¿sí? Es decir, que cuando estamos en los 3 primeros meses, nosotros percibimos todos los sentidos, es decir, percibimos el sabor, el color, el olor, y todo de una misma forma. Y cuando llega la poda sináptica, para los que son psicólogos que deben conocer más de la poda sináptica, que hay, digamos, las neuronas que no vas utilizando se van podando, ya no se van destruyendo, simplemente se van desconectando. Entonces, mediante la maduración cortical y la poda sináptica, los sentidos van simplemente por decirlo de una manera, por el camino que tienen que ir. Es decir, la vista solo se descarga de la vista, eh, los sonidos solo van por el oído, el sabor por, etcétera, etcétera, ¿no? En los sinestéticos, una particularidad genética impediría que esta hiperconectividad precoz se borre totalmente, persistiendo en la vida adulta, ¿sí? Eso quiere decir que las personas que pueden ver la música en colores tienen esa hiperconectividad, ¿sí? Y normalmente es algo que uno no sabe que tiene, ¿no? Es algo que no, pues, tú dices, yo percibo de esa forma. Y por ejemplo, uno de los documentales que yo estuve viendo para investigar, una chica decía que ella no se había dado cuenta que la gente no percibe de esa forma, ¿no? Como anécdota, ella contaba que cuando pasaba de pequeña a leer un texto, ella no entendía el texto, que en lugar de entender la lectura, ella veía colores. Entonces ella tenía que volver a leer el texto para entender y, claro, relacionar con los colores. Una de las cosas interesantes que contaba es que el aprendizaje de idiomas, cuando es, digamos, el español es fonético, es decir, una A es una A, Z, en cambio el inglés, por ejemplo, o el polaco, son idiomas que no son fonéticos. Entonces se le dificultaba más porque el sonido también se relacionaba con la letra. ¿Sí? Entonces es una cosa muy interesante esta parte de la sinestesia. Entonces vamos un poco a lo que es la percepción en la sinestesia. Entonces, como les decía al inicio, la realidad, tal como la conocemos, no es un reflejo objetivo del mundo exterior, sino una construcción subjetiva de nuestro cerebro. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros eh, percibimos lo que queremos percibir, ¿sí? Eso hace que, por ejemplo, muchos sinestéticos no sepan que son sinestéticos, sino que piensen que el otro es igual, ¿sí? Que tú, si yo veo colores, me imagino que tú también ves colores. Entonces eso es una percepción muy distinta de lo que da el uno en el otro. En un cerebro estándar, los sentidos se archivan en compartimentos estancos. El cerebro sinestético funciona como la frontera de un país en donde cruza mucha gente, donde áreas que se deberían estar aisladas mantienen conversaciones cruzadas constantes, ¿sí? Es decir, eh, recalco mucho esto porque es muy interesante, ¿no? Que la vista solo es la vista, el oído solo es el oído, los sabores son solo sabores, mientras que los otros se van cruzando, ¿no? Vas cruzando. En el libro Oliver Sacks enfatiza mucho que esta condición es inmune a la voluntad o a la conciencia, es decir, no es que yo puedo entrenar la sinestesia, aunque no se sabe, porque tal vez sí se puede hacer en práctica. Sin embargo, hasta los estudios que hasta ahora eh, se han realizado, ya, te hablan de la sinestesia de las personas como algo innato en ellos. O sea, no es que yo puedo, digamos, empezar a tocar acordes en un piano y empezar a imaginar colores, ¿no? Entonces eso, digamos, no sería sinestesia, sería una falsa sinestesia. O por ejemplo, cuando ustedes han visto los pianitos que tienen las teclas de colores o los xilófonos con colores, ¿no? Eh, que podríamos creer que es una sinestesia, pero en realidad no es una falsa sinestesia. Sí, no es lo, eso hay que tener súper claro, ¿no? Y se manifiesta cuando un estímulo en un canal sensorial provoca automáticamente la percepción en canal distinto, ¿sí?
al igual que en la música y los colores, como decía ahí también con los números, con las palabras, las letras, es algo muy, muy interesante. Y hay dos tipos de cinestéticos, los que son proyectores, que son aquellos que ven el color proyectado en el espacio exterior como si tuvieran una pantalla frente a sus ojos. Es decir, por ejemplo, si pongo un acorde, hay gente que te va a decir, yo veo este color. Lo que contaban digamos, en las investigaciones que yo vi, no es que el color se te pone al frente, ¿no? Y, digamos, no puedes ver, sino es algo como que tú lo percibes, ¿ya? Sin necesidad de que la vista se te nuble, ¿sí? Sino que tú estás ahí viendo el color sin, eh, sin que te nuble la vista. Es un poco complejo de explicar porque, claro, mientras no lo percibes es muy, es muy, es muy diferente, ¿no? Como la gente que estamos así como muy normal, no, que no es sinestético. Y también hay los asociadores que perciben la sensación secundaria exclusivamente en su ojo de la mente. Michael Turk, el compositor que está analizado por Sachs en el libro, describía sus colores como interiores, una luminosidad transparente que no alteraba su visión normal, pero que era profundamente real para él. Entonces es como que es una sensación del color. No sé si a alguno de ustedes alguna vez les ha pasado. Si quieren, después seguimos charlando de esto. Eh, a mí, por ejemplo, en mi caso, yo sentí el color adentro, ¿sí? Entonces, tú es como que tú sientes el color de una forma especial. Como les digo, es un poco complejo de explicar porque no hay palabras que expliquen esa parte de la percepción de cada uno. Pero es algo que no te, no te nubla la vista, no es que se interpone y tampoco no es una enfermedad, no, simplemente es una condición en la cual no es que se pueda tratar, ¿sí? O sea, no es una enfermedad, eso hay que tener claro. Lo que sí puede hacer es que te puede dar problemas en el desarrollo, sobre todo en los niños, ¿no? Como por ejemplo lo que les contaba de esta chica, ¿no? Que ella no entendía el mensaje de la lectura, pero simplemente le daba más a los colores, entonces eso le dificultaba el aprendizaje un poco. Dime, Mari. Está bien, solo una pequeña pausa. Hay un Claro. poco de como de una corriente de aire de fondo, entonces hay un poco de ruido en tu micrófono. No El sé si... micrófono, pero pues, dame un segundito. Ahí puede ser, mejor, ¿sí? Chévere. Es que estaba con el prendido el de músico, por eso me centraba el ruido seguramente. Creo que sigues, Fabián. Aún hay ese como... ¿Qué puede ser? Puede ser la máquina, el ventilador capaz. Capaz. Tal vez es esto de la supresión de ruidos. Sí, eso le puse ahí, tal vez, ¿no? ¿Mejor algo? Sí, parece que está mejor. Sí, ya Sí. está mejor. Ya, Sí, igual me voy a poner un poquito más adelante, así como para chévere. que no capte el sonido. Entonces, había los proyectores y los dos asociadores. Y bueno, tenemos algunos tipos de sinestesia, ¿no? Yo les decía, yo no conocía muchos, realmente yo la que conocí es la cromestesia, que es, digamos, la sensación de la música con los olores. ¿Ya? De ahí está la lingüística, la fonosimbólica, de la secuencia espacial, ¿sí? Y la numérica. Entonces, cada uno de estos tiene su característica, ¿no? La lingüística es, por ejemplo, ver las letras en colores. La fonosimbólica, si mal no recuerdo, es cuando tú oyes un sonido y te recuerda algo, te recuerda alguna sensación.
de la secuencia espacial es, por ejemplo, cuando tú ves las horas o los días de la semana con ciertos colores distintos. La numérica, al igual que la lingüística, es cuando ves los números en colores, ¿no? O sea, es decir, en lugar de ver una cifra, por ejemplo, 520, ves un color rojo. Hay la representativa, que es ver simplemente colores a través, ¿no?, de ciertas sensaciones, perceptiva, auditiva, táctil, ¿no? Es decir, tú puedes sentir el sonido. Eso me pareció súper interesante, ¿no? También. La del toque del espejo, yo justamente ayer estaba viendo ahí, no sé si han visto, hay una serie que se llama Mentes Brillantes, ¿sí? Que es está basada en Oliver Sacks justo, y el toque del espejo es, por ejemplo, cuando alguien, por ejemplo, te toca la mejilla, tú sientes que también a ti te tocaron la mejilla, ¿no? Entonces tienes una sensación eh, de ti mismo, de a lo que hacen al otro. Eso se llama el espejo. Tienes también la lingüística ordinal, ¿sí?, que tú ves igual como figuras, la cromestesia, es decir, la música con el color, la léxico-gustativa, esa también es súper interesante porque ciertas palabras te provocan ciertos sabores, ¿sí? Y la misofonía también, ¿sí? Digamos, estas son las que se conocen hasta ahora, ¿sí? Y de ahí les he puesto algunos ejemplos de sinestesia, ¿sí?, sacadas del libro principalmente. Entonces, en el capítulo 14 habla de Michael Thorpe. Él, por ejemplo, presenta asociaciones fijas y constantes por décadas. Por ejemplo, para él el re mayor es azul, sol menor es ocre o amarillo apagado, re menor es como el color grafito, fa menor es color terroso o ceniciento. Hay una parte del libro en que dice que la sinestesia no es igual para todos. Entonces, por ejemplo, para, para Michael Thorpe el re mayor es azul brillante, para otra persona puede ser amarillo, puede ser verde, puede ser naranja. Pues eso también tiene mucho que ver con la percepción de cada uno. El otro ejemplo que les he puesto es del David Caldwell. Sus asociaciones son bidireccionales. Él puede ver un cristal amarillo, por ejemplo, dorado, y piensa inmediatamente en si bemol mayor. Entonces es al revés, ¿no? Entonces, en lugar de oír el sonido, escuchar el sonido y ver los colores, él ve un color y lo asocia con el sonido, ¿no?, con el acorde, sobre todo. Una de las cosas que también me pareció interesante es que, por ejemplo, tú puedes, eh, no necesariamente, ¿ya?, debes tener oído absoluto, ¿ya? Es decir, no siempre el sonido que tú escuchas, ya vas a decir, ah, esto es do o esto es la, ¿no? Es que simplemente es una relación con el color, ¿no? Eso hay que tener también súper claro. Hay obviamente gente que sí tiene el oído absoluto, ¿no?, y lo relaciona con el color siempre. Otro ejemplo que les he puesto, este es de Christine Leahy. Ella ve colores espectrales al afinar su guitarra. Por ejemplo, ella ve cómo cambia el mi mientras afinaba la guitarra de mi a re, cómo va cambiando y cómo va ese espectro desde el azul al verde. Se va desvaneciendo y va cambiando el color. Y eso me pareció muy interesante. Tenemos al compositor Oliver Messiaen, que no está en el libro, pero yo lo he puesto, porque él describía sus visiones como complejas y líricas. Por ejemplo, un acorde específico podría ser azul o azul acero con rayas rojas y anaranjadas, ¿no? Y eso, por ejemplo, se refleja mucho en la música de Messiaen. Este, Incluso yo estuve viendo que él tiene algunas composiciones que habla de un color, ¿no?, de ciertos colores. Y como les digo, cada uno es una asociación muy personal, ¿no? Es decir, no hay como un estándar de los colores con los sonidos. Y estos son, por ejemplo, en el libro también te hablan de estos ejemplos de sinestesia. Que, por ejemplo, una segunda menor te da un sabor ácido, ¿sí? La tercera menor te da como un sabor salado, una tercera mayor es dulce, una quinta es agua pura, una sexta mayor es por ejemplo, una nata baja en calorías,
Está el tritono, que te da una sensación de repugnancia. Entonces, más o menos vemos como eh, cada intervalo se va relacionando con un sabor, ¿no? Ya, esto lo he puesto dos veces. Hay algunas curiosidades que les he puesto antes de terminar, perdón. Los sabores musicales que les puse en un momento, ¿no? Y hay la sinestesia también por ceguera, es decir, cuando uno pierde la visión, tu cerebro automáticamente adquiere una forma de sinestesia, ¿no? Eso está como comprobado con investigaciones, ¿no? Entonces el cerebro se va moldeando nuevamente, como decir, para compensar la ceguera, ¿sí? Compensa la ceguera con alguna forma de sinestesia. Y algunos datos curiosos es que antiguamente se creía que solo uno de cada 2000 personas era sinestésica. Sin embargo, los estudios más recientes dijeron que uno de cada 23 personas posee algún tipo de sinestesia, siendo obviamente la más común la asociación de días de la semana con colores. ¿Sí? No tanto la música con los colores, como digamos en mi caso yo había pensado eso. Y básicamente, eh, como ven, la sinestesia es el cruce de los sentidos, de todos los sentidos. Y a mí me deja pensando en algo muy... algún rato quisiera que cada uno de ustedes pruebe, no sé cómo tú puedes tener sinestesia. Capaz incluso no nos damos cuenta que tenemos una forma de sinestesia, aunque sea muy poquito, ¿no? Cuando relacionas sabores, ¿no? Entonces, digamos, lo que sí, como siempre, como empezamos bien esta charla, hay que ver la diferencia en lo que es una metáfora, que sería la metáfora del color como algo, y creo que realmente es sinestesia. Eso lo dejo como así, como para que cada uno piense en qué puede ser. Y bueno, esto es, como ven, una presentación cortita, muy interesante. Les agradezco mucho. Eh, Podemos seguir charlando de esto. El campo es muy amplio, bastante complejo. He puesto, digamos, lo más sintetizado que se puede, ¿no? Sin meterme mucho en la parte neurológica y todo eso. Pero me parece muy, muy interesante como para seguir investigando eso. Si tienen Chévere. alguna pregunta, una charla, Súper, gracias. súper buena, felicitaciones. Bastante. Aprendí también un tanto más sobre la sinestesia. Buena síntesis también. Eh, Gracias, gracias. yo hablo al final. Hablen ustedes primero. No quiero capitalizar el Zoom. Sí, bueno, ahí sí tienen. O sea, es como les digo, para mí me parece muy fascinante, o sea, eso del cruce de los sentidos, porque normalmente uno aprende que el sentido de la vista solo ve, el oído solo escucha, el sabor es el tacto, pero claro, cuando ya empiezas a investigar un poco, ves cómo se unen, ¿no? Eso a mí me parece así, como, wow, tengo que investigar más. Sí, ¿por qué pasa? Y también, claro, otra cosa es que no te das cuenta hasta que alguien te dice, ¿no? O sea, eh, yo veo el color verde y siento la música, ¿no? O sea, yo he conocido dos personas más que hacen eso, que tienen esa, esa habilidad sinestésica. Como les digo, no es algo, primero no es algo común, o sea, porque además como no te das cuenta, si percibes, porque tu percepción es lo que te moldea, ¿no? Entonces, también te hace dar cuenta que lo que yo percibo es diferente a lo que el otro percibe, ¿no? Musicalmente. Entonces, eso también como que te abre a muchas ideas más, ¿no? Y comprender al otro. ¿Por qué no me entiende? ¿No? Ciertas formas, ¿no? Ciertas formas de ver las cosas. Y también, bueno, había una parte de la investigación que te decía que incluso investigando un poco más la sinestesia se podría entender un poco más del autismo, porque hay muchas relaciones con la percepción, con eh, cómo funcionan las neuronas, cómo van funcionando las podas sinápticas, etcétera, etcétera. Entonces, como os digo, es un campo amplio que se puede seguir haciendo cosas, investigar. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, consulta? ¿Alguien es sinestésico aquí? Bueno, yo no soy
Bueno, pensé que tal vez podría hacerlo, pero ahora con lo que decías, creo que no. Creo que es lo que mencionabas, esto de la falsa Sinestesia. sinestesia, que, ajá, que muchas veces uno tiene por error también pensar así. Pero ahí yo tenía una pregunta, porque tú conversabas también de que uno de los tipos de sinestesia puede ser esto de los intervalos, ¿no? Ajá, Que sientes que un intervalo es como agridulce o dulce, salado. Pero, por ejemplo, con lo del tritono, muchas veces ya te predisponen a. Tú siempre, por ejemplo, a mí en la U me decían eso, o sea, el tritono siempre te va a dar esta sensación de desagrado, de que algo no está bien, de que no es paz, es como sí, un disgusto. Entonces, de ajá. una ya te empiezan a predisponer, pero no necesariamente es algo que tú sientes. Quizás hay personas que al tritono no lo sienten tan así. Puede ser, claro. O sea, de hecho, sí, yo también me quedé pensando mucho acerca del tritono porque es algo que a mí, por ejemplo, no me causa esa sensación. Más bien me causa una sensación de división. O sea, es diferente. Sí, normalmente nos enseñan que el tritono es el intervalo más inestable, ¿no? Pero, por ejemplo, les cuento, el otro día yo estuve en una, en un concierto de música prehispánica, donde usaban flautas y pitos. Y había un batimiento entre, es una cosa entre segundas menores y un poco menos, y eso era, o sea, tenía otra forma. En un momento te tensa y en mi caso se iba como para la parte de atrás del cerebro. O sea, como que, entonces también en lo que yo podría decirte es que habría que investigar un poquito más en la parte musical, ¿no? O sea, los intervalos que yo te puse son los que pone Oliver Sacks en su libro. ¿Ya? No necesariamente es la verdad, Ajá. ¿no? Porque como te digo, es algo muy personal también. O sea, habrá quien en la segunda menor le parezca dulce y a otros no, ¿no? Sí, habría que un poco, se podría investigar, por eso te digo, puede ser, yo creo que en cierta forma sí podríamos ser sinestésicos en cierta forma, pero no nos damos cuenta, ¿no? Porque nuestra percepción está como tan, a veces tan ya ligada a ciertas cosas que ya no te permiten verte a ti mismo, ¿no? Entonces, habría que hacer una introspección muy grande para ver si es percepción o es algo aprendido. Interesante, gracias Fabián, súper, súper chévere, aprendí full. Sí, yo también, créeme que no. Mario, dime. Sí, a ver, eh, fui anotando algunas cosas. Dentro de la una, me encanta lo que van diciendo de, claro, hay una gran relación entre la sinestesia y bien entender la sinestesia y su relación con la percepción. Estamos hablando de la percepción, los sentidos. Y algo que está dejando más o menos casi un año, un poco más, es esto de no tenemos cinco sentidos, tenemos más de cinco sentidos. Y hace un rato tú, Dani, decías, creí que sí era sinestésica, pero ahora no. Ahora yo quiero y me da ganas de decirte que todos somos sinestésicos y creo que los que estamos en esta cuestión de la música y la musicoterapia, creo que de ley tenemos un componente sinestésico. Eh, Sí, yo creo que entonces, sí. por ahí quiero como ir preguntando cuántos sentidos creen que tenemos. ¿Cuántos tenemos, Fabián? Uf. Aparte de los cinco que normalmente estudiamos. Es que justamente dentro de dentro que lo que nos enseñan desde la escuelita es tenemos cinco sentidos y gracias, ¿no? Claro, pero tenemos más, porque, digamos, a mí, uno de los primeros que yo conocí fue la propiocepción, ¿no? Ajá, Que es, perfecto. que es la parte del equilibrio, de cómo te mantienes, ¿no? Pero hay, por ejemplo, los de temperatura. eh, ¿No? yo la verdad no sabría decirte cuántos tenemos realmente, pero digamos, investigando un poco en esto, y les puedo pasar el video, hay un video que yo me puse a ver también justamente que encontré, que les puedo pasar también para que lo vean, que te habla de que este neurólogo te dice que tenemos más sentidos, ¿no? Incluso puede haber sentidos que no los conocemos todavía, ¿no? Porque acuérdate que esto es, o sea, la sinestesia realmente se empieza a estudiar después de los años 50 60 recién, o sea, es nada. ¿Qué dices, Dani? ¿Cuántos sentidos tenemos? A ver, bueno, según yo creo que llegué hasta los 7, porque además de los 5, me parece que había el vestibular y el propioceptivo.
Ah, hasta donde tenía entendido, pero ahorita me puse a buscar y, y hay estudios que dicen que la neurociencia indica que hasta el cuerpo humano puede poseer más de 20 sentidos, que incluso ya empieza también a ver la parte externa, ¿no? O sea, tomar en cuenta el entorno, lo que decían, la temperatura, si vamos también a tener en cuenta el dolor o presión o vibración, o sea, ya empiezas a tener como muchos más factores que van influyendo en los diferentes sentidos. Sí, pero sí, no, no sí. sé, no sé. Obviamente hay desde los que dicen tenemos de 7 a más hasta 20. Así como un pequeño paréntesis, tengo un colega, es mi sensei. Él se dedica mucho al cuidado de los árboles y él dice que las nuevas investigaciones que están haciendo sobre los canales de comunicación que tienen los propios árboles, los árboles desarrollan hasta 23 tipos de sentidos que están interconectados. O sea, los árboles, estos manes viven en sinestesia por siempre. Yo pienso que como seres humanos nosotros tenemos 10 sentidos. Ok, está el sentido de la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, y esos les sumo 5 más. Como ustedes bien dijeron, la propiocepción, que es saber dónde está mi cuerpo. Por ejemplo, yo ahorita soy consciente de dónde está mi pie izquierdo, ¿no? Y cómo y qué necesito hacer para moverlo. No necesariamente tengo que verlo o estarme tocando el pie izquierdo para que eso suceda. Eh, la equilibriocepción o el sistema vestibular, que es la parte del equilibrio en la cual el sistema auditivo está muy relacionado. Pero aquí hay unos tres más que me parecen bien interesantes. Voy desde el no tan chévere hasta el más chévere. La termocepción, que es la capacidad de la temperatura, ser consciente de la sensación de temperatura. Llevamos a la nociocepción, que es la percepción de la presión y el dolor. Y aquí un rato yo me detengo porque algo que nos han enseñado también en la tema de los intervalos, me acuerdo mucho, es que nos han enseñado desde varios tipos de, tal vez no solo de metáforas, sino de cierto tipo de sensaciones que se pueden acompañar. Hay personas que tal vez entienden el tema de los intervalos como una cuestión de tensión, mientras más tenso o mientras menos tenso. O la cuestión de luminosidad, ¿no? Por ejemplo, en la música modal, hacemos la división de las escalas modales desde las más claras, por ejemplo, el mixolidio, el más luminoso, y la más oscura, el ocre. Entonces, ahí me detengo, porque les ha pasado que hay un acorde de una canción que les duele, porque es así súper tensa y dices, hijo de madre, se jodió todo. Sí, 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 claro que sí. Entonces ahí creo que va esta cuestión de que todos tenemos algún tipo de sinestesia y quizás allí se vincula esta cuestión musical auditiva con la nociocepción, porque hay esta sensación de dolor, de tensión, así súper fuerte. Y para mí el décimo sentido sería la temporocepción, la sensación del tiempo. Quizás nosotros más o menos ahorita, si no vemos el reloj, podríamos decir, chuta, quizás vamos unos 30 o 40 o 45 minutos en la reunión, más o menos, ¿ya? Creo que eso también está ligado a los sentidos que nosotros vamos desarrollando. Entonces creo que de allí, ustedes dicen, ¿no? Y la conversación es cuánto o cómo se desarrollan los tipos de sinestesias. Creo que el paso previo es, ok, ¿cuáles son los sentidos que vamos a considerar en estas variables que se van a estar ahí interconectando? Y obviamente ahí lo que estaba notando ponía que cómo validamos la sinestesia es solo una experiencia o una asociación de las sensaciones y los sentidos. La otra, justo anoté lo que tú decías, Fabián, hace un momento. Cuando los niños autistas están sobreestimulados, quizás hay algún mecanismo de sinestesia que les hace que su sistema nervioso esté tan excitado, esté tan sobreestimulado que quizás eso es parte de su forma del trabajo de su cerebro. Ahí más bien Sol y Dani, que tienen mucha más experiencia, no sé qué nos podrán decir. Ujú. Espérate, ahorita, ¿qué dijiste exactamente? Relacionado a.
Sí, de lo que, en parte también lo que decía Fabián, de, será quizás de que los niños autistas tienen un tipo de sinestesia que Esa especie. se sobreestimule su sistema nervioso cuando están en determinados momentos y al mismo tiempo quizás esa misma sinestesia y esa relación sonoro-musical permite también que así como están sobreestimulados también les permita regularse. Quizás por eso funciona, quizás por eso funciona tanto en niños con autismo. Sí, sabes, yo por ejemplo, ahorita que me haces acuerdo, yo tengo un pequeñito, por ejemplo, que en las clases de música se le dificulta mucho como estar sentado, concentrado, claro, tiene autismo, pero por ejemplo, algo que siempre llama su atención y le permite conectar, yo no sé, porque aún no logro explicar bien, y claro, como solo es estudiante, no he podido como profundizar mucho, pero él tiene él siente algo pero fuerte con relación a la lluvia, por ejemplo. O sea, puede ser que el otro día pasó, él estaba muy preocupado, muy ansioso, o sea, totalmente su sistema nervioso estaba en alerta. Y él me decía, es que necesito ir a ver mi paraguas porque va a llover. Y estábamos dentro de la clase, para ir a su clase de regreso hay un lugar cubierto, entonces no era mayor problema. Hasta ese momento yo no sabía lo importante que era esto o lo que estaba sintiendo. Y me decía, no, es que necesito mi paraguas, está en mi clase. Le decía, pero espera un ratito, todavía tenemos 10 minutos de clase y yo luego te llevo. No, es que necesito. No les miento. Fueron como, y encima más, para ese entonces ni siquiera estaba lloviendo. Se estaba medio despejado, ni siquiera había nubes negras ni nada, que yo me quedé tan sorprendida porque no les miento, después de unos 3, 5 minutos más o menos, cayó el aguacero. Y él era como que ya empezó a sentir y su cuerpo lo empezó a mostrar. Entonces él se empezó a poner muy desesperado y algo que a él le calmaba mucho era poder tener su paraguas con él. Pero así, o sea, que dije, no sé, ¿qué será que siente o que ve o que empieza a percibir relacionado a la lluvia? Que le genera este malestar o este susto o este sentido de alerta. Yo creo Entonces, que puede ser también que es una hipótesis, ¿no? Que lanzo ahorita que se me ocurre ujú. que no sea, por ejemplo, porque digamos un sinestético tiene dos sentidos conectados, ¿no? Puede ser que en el autismo estén conectados todos. Pues eso mismo puede ser que sea una sobrecarga sensorial, ¿no? Y que haga todo ese. Por eso decía este investigador, habría que investigar mucho más acerca de la sinestesia y de los sentidos, como para, sobre todo para los niños con autismo, poder ayudarles de mejor forma. Sí, o sea, es como, claro, hay una percepción del ritmo, hay una percepción del color, hay una percepción de las melodías, entonces como cada una de esas percepciones puede ayudar, ¿no? Digamos, con la música, digamos, si el ritmo te ayuda al equilibrio, etcétera, etcétera, ¿no? Puede ayudarte a regular también, ¿no? O sea, habría que, habría que investigar un poco a ver si hay estudios también de la sinestesia con autismo. Sería muy interesante. Tengo otra hipótesis y es la siguiente. Estamos claros de que tenemos tres niveles del cerebro, ¿no? El cerebro reptiliano, el cerebro mamífero emocional y el cerebro, eh, digamos, avanzado, el neocórtex y toda la cuestión del pensamiento, ¿no? Quizás a nivel sensorial, emocional, estos niños autistas con el tema de la sinestesia o de esta vinculación de varios sentidos, quizás esa interconexión de varios sentidos al mismo tiempo es tan fuerte y tan potente que tal vez nuestro nuestro sistema de Homo sapiens no logra soportar el aspecto cognitivo. Quizás por eso la dificultad de comunicación. ¿Me cachan? ¿Sí cachan lo que digo? Sí, sí, puede ser. Puede ser, o sea, ahorita conversando digo, capaz una hipótesis es que como estos chicos y estas personas tienen la capacidad de sobreestimularse y eso quiere decir que sus sentidos se conectan tanto, tal vez su lóbulo frontal no es capaz aún de digerir o procesar todas estas sensaciones y esta asociación de estímulos. Sí, totalmente. Y ahí es como, ¿y cómo podríamos aportar nosotros, ¿no? Como buscar esta manera en la que se pueda canalizar quizás como toda esta parte emocional fuerte para poder pasar a la otra parte del sistema ejecutivo.
sin que sea una sobrecarga tan terrible que como que genere este bloqueo. Es algo que siempre nos dicen con los niños, es como, si tú ves que un niño está en alerta, está en este modo supervivencia, no sería, digamos, no es el momento preciso para que tú le hables de cosas lógicas o que le digas, mira, pero es que no puedes actuar de esta manera porque este no es el lugar o esto así. No, porque simplemente están en un estado de o corro o ataco, huyo. No te van a entender. Entonces, siempre nos dicen a nosotros como pasa por los tres estados. No puedes llegar al siguiente estado cerebral sin antes de haber estado en el primero. Entonces, tuviste como activo la parte del cerebro reptiliano, estás en modo alerta, ok, deja que eso baje y por lo regular llega la parte emocional, donde los niños lloran, empiezan poco a poco a apropiarse, digamos, de sus sentimientos y ahí es lo que tenemos la corregulación. Y después de haber pasado toda esta parte emocional, donde ellos lograron canalizar, lograron contarte cómo se sienten, por qué, qué pasó, ok, ya, una vez que eso desfogó, ahora sí podemos proceder a la parte ejecutiva, donde ellos van a estar abiertos para poder escucharte y entender y proceder y ejecutar. Si no, es imposible, o sea, no hay caso. Hablando de autismo, hay una frase que les voy a compartir que aprendí recién en esto de musicoterapia neurológica, que la anoté que dice, en el autismo la propiocepción no recibe información sensorial de dentro, por eso busca información fuera del cuerpo y por eso la razón de los movimientos de los brazos y demás en el autismo. ¿Sí? Es una, o sea, hay todo un estudio de la parte neurológica, de la musicoterapia neurológica, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que ellos usan es mucho los tambores, ¿sí? Para que esa propiocepción vuelva al cuerpo. Entonces, es muy interesante. Estamos hablando de los sentidos. No sé, algo más de la sinestesia. ¿Qué más? Yo Yo, pienso, yo, yo llegué un poquito tarde. tranquilo, No, sigue, no sigue. entiendo mucho, pero sí me parece importante em, resaltar esta parte nuevamente, y perdón que insista siempre, pero esta parte clínica, esta importancia de conocer todo el aspecto neurológico, psicológico, toda esta parte súper importante. Y nosotros lo relacionamos como artistas y veo que sobre todo Dani, Dani, comparto mucho lo que Dani dice también. eh, o sea, lo relacionamos más con la parte de artista y me encantó que igual en esta ocasión también escuché bastante de la parte teórica y así. Entonces, gracias por eso también, fue. Gracias, José. Sí, eso, igual como yo les decía al inicio, ¿no? Es súper interesante. O sea, para mí me pareció un tema fascinante, ¿no? Que igual, claro, como artista tú ves y ves, o sea, por ejemplo, los colores y no sé, a veces te dan sensaciones también, ¿no? Entonces, a veces no te das cuenta que artísticamente también debe haber muchos artistas sinestésicos que ni siquiera se dan cuenta que son sinestésicos. Entonces hay esa parte, pero a mí, como les decía al inicio también, la parte neurológica es como también fascinante para mí, ¿no? Entender por qué pasa esto, ¿sabes? Es porque, claro, esto no va por un camino, sino que se cruzan y ahí es como, es porque, claro, puedo oler la palabra, ¿no? O puedo escuchar los colores y cosas así. Sí, me parece que artísticamente eso es también fascinante. Mario. Sí, justo lo que dicen ahorita, chicos, yo le tengo una gran crítica y eso es lo plenísimo de estudiar musicoterapia, en parte, como decía Josué, de tener en cuenta este aspecto clínico, neurológico y tanto y todo el asunto, de que estudiando armonía, estudiando toda esta cuestión teórica de la música, claro, por ejemplo, a mí un músico que yo admiro mucho, que está muy relacionado con la parte de la sinestesia, es Alexander Scriabin, y él tiene pues sus tratados y habla de ciertos colores en sus acordes, en la parte armónica,
Pero hasta qué punto también es como nosotros, como musicoterapeutas, tener este nuevo criterio, ¿no? O sea, la sinestesia se puede presentar de distinta forma. Lo que es para amarillo, para el Fabián, chuta, para el Raúl es, no sé, solo el color y ya. Pero el amarillo que está con un acorde mayor para el Fabián, por ejemplo, con el re, para la Dani quizás es otra sensación. Entonces creo que eso nos pone justamente a hablar de estas cosas, de hablar de los criterios de cómo estamos empleando la musicoterapia y a qué podemos enfrentarnos y no llegar con esta cuestión súper teórica, reduccionista de, no, pues que quien sea dijo que el, el sol tiene, es color amarillo y ya. No, o sea, entonces creo que como una frase así muy chiquita de lo que nos habla esto de la sinestesia en la música es no solo el tema de la escucha activa, la forma, la diferencia entre oír y escuchar, o eh, el oído absoluto, el oído relativo, sino que creo que nosotros desarrollamos un oído sensitivo. Creo que ahora la palabra sensitivo va a tener una connotación mucho más amplia, ¿no? Es un oído que no solo va a generar una respuesta hacia lo musical, sino hacia otras sensaciones, hacia toda esta gama de sensaciones que podemos y que tenemos como seres humanos. Sí, y también, bueno, como les dije, a pesar de que la sinestesia no es una enfermedad, no es ningún trastorno ni nada, ¿no? Eh, Como les dije, como yo investigué, dice que no hay problema, ¿no? Pero, digamos, en esta entrevista de esta chica, ella decía que el problema le daba la lectura, ¿no? Entonces, puede que no sea, puede que haya mucha gente así, o sea, muchos niños, por ejemplo, que no se den cuenta que, claro, nosotros vemos el mundo desde una cierta forma y el niño está viendo desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, eso también habría que tener en cuenta como musicoterapeutas también cómo poder integrar eso, ¿no? O sea, cómo poder hacer que cada niño integre, qué sé yo, te doy un ejemplo, los colores a las palabras, ¿no? Entonces, hay cosas que no, como que no, que toca seguir investigando. Eso para mí es lo maravilloso de la musicoterapia también. Y súper bien perfilado con lo que quieres trabajar de musicoterapia neurológica. Sí, sí, ando en ese camino. Chévere. Ah, Listo, mi chicos. ¿Les ¿sí? parece que es que ¿Aún idea alguien más? ¿Alguna? alguien más quiera compartir algo final para despedirnos? Bueno, yo, primeramente buenas noches y perdón, llegué súper tarde. Eh, Tal vez algo no tan vinculado con la sinestesia, pero sí que involucraría un desarrollo integral en el ser humano, es la capacidad de percibir con todos sus sentidos. Yo sé que siempre hay predominantes, pero percibir con todos los sentidos cualquier experiencia con el entorno. Por ejemplo, alimentarse. Claro, se involucra sobre todo el gusto, pero están involucrándose los ojos, la vista, se está involucrando el sonido, a qué suena la manzana que estoy mordiendo, se está involucrando el tacto. Realmente se involucra en todos los sentidos, aunque va a predominar más uno, ¿no? Entonces, hago este como preámbulo porque lo que vivimos en este mundo moderno es una inconsciencia de lo que se está haciendo. Es decir, los sentidos a duras penas captan que comiste, que te llevaste algo a la panza. Y como generalmente se está con el teléfono o un montón de distractores, entonces no hay una capacidad de integrar todas las sensaciones o lo que puede percibir a través de la exterocepción. Se también deja de lado la propiocepción, la interocepción, o sea, todos los mecanismos que tenemos de percibirnos y percibir afuera el mundo, digamos que quedan no bloqueados, sino no se es consciente de lo que está pasando. Entonces, considero yo que la musicoterapia abre a través de la vía auditiva un canal para ser más conscientes en el resto de sentidos. O sea, yo sé, no está vinculado directamente a lo que se está hablando, pero sí de la capacidad de despertar un nivel de conciencia en la persona. No sobre todo
contextos, ¿no? Donde están alterados, por ejemplo, estos mecanismos como en trastornos del espectro autista, qué sé yo, sino en general, en el ser humano, dependiendo de la población con la cual uno trabaje, sí vamos a darnos cuenta de que hay una afectación en la percepción sensorial, sí o sí, y que un desarrollo considerable, digamos, de una persona es su capacidad de percibir con la mayor, bueno, si no es con todos o con la mayoría de sentidos que te permiten percibir una experiencia. Es decir, que cuando uno graba una experiencia con sus cinco sentidos, bueno, que es un término bonito que encontré por ahí que se llama quinta esencial, es grabar una memoria mucho más fuerte. Entonces, claro, la música puede llevarte a estados de conciencia que te permite grabar con todos tus sentidos, no solo con los sentidos auditivos. Entonces, eso me parece súper chévere, eh, que la música sea un canal para poder lograrlo, principalmente, eso es lo que quiero decir, ¿no? Y por ahí, pues, tengo entendido que la sinestesia es algo involuntario, ¿no? Pero eh, poder desarrollar estos mecanismos de integración sensorial es directamente proporcional a desarrollar la conciencia. Conciencia corporal, conciencia emocional y bueno, la conciencia como se la quiera definir, que permite específicamente grabar memorias, que en realidad eso es lo que da una dimensión, ¿no?, real a lo que somos como seres humanos, porque lo que se vive cotidianamente es como una vida de fantasmas, ¿no? O sea, no sabes qué comiste hace 2 horas, cuando hiciste esto no sabes a qué supo, a cómo estaba vestido, no te acuerdas del tono de su... O sea, todo está como tan en el aire, ¿no? Está tan, no sé, tan volátil, que eso en términos de memoria significa que también no tienes una memoria que se te grabó. O sea, por eso tal vez quienes son papás, les digo una memoria fuerte, el primer momento que conocieron a su hijo, cuando le vieron nacer y lloró, o sea, de ley saben a qué olía ese bebé, de ley saben cómo era el timbre del llanto de ese bebé, de ley saben cómo era su piel, a qué sentían cuando tocaban su piel. O sea, estoy seguro de que se grabó con todas esas dimensiones esa imagen. Entonces, eso hace un recuerdo muy fuerte, ¿no? Y esos recuerdos fuertes son los que definen esa capacidad que uno tiene de recordar algo bueno, ¿no? De recordar algo que te fortalece. Y esos también son mecanismos a los cuales podemos acceder para favorecer el bienestar, ¿no? Entonces, eso solamente quería eh, como redondearle por ese lado, ¿no? O sea, la vía potente que tenemos de acceder a través de un sentido para ligar, digamos, el resto de sentidos que son la base fundamental de la experiencia vital, ¿no? Eso nada más. Muchas gracias. Buenas. Yo, bueno, respecto a tu comentario, me había olvidado de algo que es interesante, más no importante. Que una parte dice que tú puedes acceder a esa sinestesia con ácidos, ¿no? Con alucinógenos, obviamente, ¿no? Se te abre ese canal, ¿no?, de los sentidos. Y también, claro, otra frase de la que decía ya, fuera de los alucinógenos, es que tú puedes, justamente lo que tú dices, Raúl, involucrar más tus sentidos hacia tu atención, ¿no? O sea, como que tú, o sea, poniendo tu ejemplo, cuando tú comes o comes así rapidísimo porque tienes que irte o te sientas tranquilamente, ves el espacio, sientes la comida, miras la comida, sientes, ¿no? Entonces, claro, tu percepción se va abriendo poco a poco, ¿no? Y eso permite que tus sentidos tengan mucho más noción del aquí y del ahora, ¿sí, no? Entonces es una parte ya, también parte de la conciencia, ¿no? Entonces, súper, muy, muy buen comentario, gracias, Raúl. Sí, Fabián, y claro, imagino que está involucrado, bueno, no sabría exactamente, pero cuando se usa este tipo de sustancias, ahí es que se integra, digamos, esta molécula espiritual, que se me va el nombre, las siglas de este nombre, de esta molécula, dimetiltriptamina, DMT, DMT, ¿no? DMT, sí. Sí.
Y claro, lo loco como dato, ¿no? Es que en el cerebro de un niño hasta como los 3 años tiene una gran cantidad de DMT en su cerebro. Se secreta una gran cantidad de DMT. Entonces es como que viven en un estado alterado de conciencia. Pero es que eso es lo que les hace que se sorprendan tanto de este mundo, ¿no? O sea, yo no sé, estarán escuchando a su mamá y estarán viendo colores y estarán oliendo a esto y estarán, no sé, o sea, debe ser algo increíble lo que se vive en el cerebro de ese bebé a causa del DMT que están secretándose constantemente, ¿no? Entonces, claro, o sea, sé que hay vías para poder secretar DMT sin ninguna sustancia, como el ayuno, por ejemplo. Un ayuno prolongado permite esto. Y bueno, ciertas otras vías, ¿no? Pero en general es desarrollar la conciencia. Y para mí, todos los seres humanos vienen con una como predisposición, ¿no? O una sensación más desarrollada con uno de sus sentidos. Yo tengo, por ejemplo, un amigo que es kinesiólogo, un amigo muy, muy querido, y él tiene una capacidad en su tacto increíble. O sea, él toca, siente y es como que toda la información le viene a él. Para unos somos más auditivos, otros somos más visuales, y qué sé yo. Eh, Sin embargo, eh, ya yendo a lo que vamos, ¿no? La música eh, permite como anclar a través de uno de los, claro, elementos sensoriales que no se apaga jamás. Es decir, tú los ojos puedes cerrar. El tacto, bueno, no vas a sentir cuando estás dormido, pero tus oídos están registrando constantemente información. Y claro, van a dejar de lado, si estás durmiendo, información que no vale la pena, ¿no? Pero si es que eres mamá y escuchas un llanto de bebé, de una le vas a asociar. Entonces, digamos, es un sentido muy potente. Y que si sabemos como que ablandar, ¿no? Esa percepción hacia lo sonoro, de ley se van a despertar más otros sentidos. Ya que estamos de hipótesis, yo creo que tengo, planteo también esa hipótesis, ¿no? Y al final, claro, lo que estamos buscando y como sanación, como ayuda, como mejorar el bienestar, está ligado necesariamente a la capacidad que tiene el ser humano de tener una relación sana consigo mismo y con su entorno. Y ahí están involucrados los sentidos, pues, o sea, cómo vas a registrar lo que está pasando, estás viviendo. Entonces, yo creo que esa es una de las, no sé, un preámbulo potente como para poder desarrollar un montón de cosas en el plano donde nos movemos. Perdón, me embalo otra vez. No, todo bien, gracias. Bueno, es que tú no estuviste. Yo en el principio de la charla, justamente hay una parte que dice que todos nacemos sinestéticos, ¿no? Y que con las podas cerebrales, pues, eso se va quitando. Entonces, cada sentido va hacia lo que tiene que hacer, supuestamente, ¿no? Y claro, una de las hipótesis de por qué es la sinestesia es que esas conexiones no se van, ¿no? Eso es lo uno. Y respecto a lo que dices del oído, bueno, en la musicoterapia neurológica, el principio es justamente por eso, por el oído, ¿no? El oído es mucho más potente que la vista en realidad. Lo que pasa es que nosotros les hemos dado mucho más sentido a la vista, o sea, mucho más información ahora a la vista que al oído, ¿no? Porque, claro, ahora todo es visual. Pues simplemente, como tú dices, el oído nunca se apaga, ¿no? Estás recibiendo información, esa información. Entonces, como vas recibiendo esa información, ¿por qué no le damos información para que las neuronas hagan ciertas cosas o mejorar ciertas condiciones, como el autismo, como las parálisis, incluso mediante ejercicios musicales, rítmicos, etcétera, etcétera? Sí, muy, muy interesante. Gracias, gracias por esta charla. Realmente, cuando yo vi, antes de terminar, cuando yo vi que íbamos a estudiar a Oliver Sacks, fue una maravilla para mí porque, claro, es mi autor preferido. De hecho, tengo el libro aquí. Yo compré en Bogotá hace 3 años y, bueno, les recomiendo el libro y les recomiendo... Los libros de él son maravillosos. Yo creo que es una de las personas más... eh, eh,
que más ha hecho la neurología y la música que se acerque al público, ¿no? O sea, sí, es muy, muy interesante, ¿no? Y bueno, les voy a mandar esta, esto que encontré también. Y bueno, es, como les decía, hay una serie basada en la vida de Oliver Sacks, bueno, en los escritos de Oliver Sacks, que se llama Mentes Brillantes. Si la pueden encontrar ahí en streaming, sería bueno, porque justamente hay casos que están dramatizados, ¿no? Chévere. ¿Algo más? Si no, muchas gracias. Gracias, Mario. Gracias, Y musicoterapeutas Fabián, del Ecuador. gracias, un excelente también, muy, muy buen capítulo del día de hoy. Les agradecemos a todos los que vinieron, Sol, Dani, Raúl, Josué, muchas gracias por su presencia y aquí ya nos vemos la siguiente sesión creo que nos faltan 2 o 3 capítulos, creo. De ahí vamos viendo qué otra cosa leemos. La foto. La foto, a ver, ya les toca a la 1, a las 2 y a las 3. Chévere, buenísimo. Ya, mis chicas, Muchas chicos, nos gracias. vemos, descansen. Gracias. Gracias, Inicio del gracias, Fabián. mes. Un abracito. Gracias, Gracias, chicos. Está bien, Nos gracias. vemos. Mario. Chao, chao.